Muy bien, familia. Como dijera el título, el texto que hemos seleccionado para esta mañana, cuando pensé en este texto, cuando Joan me llamó y me dijo que quería que estuviese con ustedes en esta mañana, yo me animé y oré y le pedí a Dios que me diera palabra y me diera de qué vamos a hablar. Yo estoy tratando de evitar, y lo voy a mencionar ahora y espero no volver a mencionar, estoy tratando de evitar mencionar pandemia, mencionar COVID, mencionar estas cosas, porque no quiero comentar en lo popular, lo que hay en el medio, porque hace tiempo que lo que nosotros tenemos que hacer no lo va a producir el COVID. Lo que nosotros tenemos que hacer, yo le he titulado así, en los brazos del Todopoderoso, a este tema, en los brazos de Jesús, en los brazos de Dios, como tú quieras poner, pero inspirado en eso, no es en los momentos de crisis que debemos de pensarlo, ni es mucho menos en los momentos de situaciones mundiales. Y ustedes todos saben que más que lo que está pasando en el mundo de hoy, en este momento, cosas peores que esas vendrán. Y esto no es grande. Esto no es grande. Vendrán cosas peores. No es el tema, pero quiero recordarle que cuando llegue la crisis final, que de hecho yo invito a la iglesia a estudiar eventos de los últimos días, preparación para la crisis final, el conflicto de los siglos. Este es el momento de estar nosotros involucrados con el Espíritu de Profecía y la Biblia. Y gracias a Dios por la lección que estamos enfocando en este nuevo trimestre. Partiendo de lo que es nuestro texto, el texto dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Si yo entrara inmediatamente a la aplicación de este texto, estaría sacrificando la homilética, la exégesis, que son ciencias de la teología, porque entraría inmediatamente a la aplicación y cometeríamos el gran abuso que en esta mañana la lección de Escuela Sabática nos dijo que la interpretación bíblica no debemos de cometer. Y es que nos vamos directamente al texto sin llegar al contexto. Y cuando nosotros hacemos eso, lo que convertimos el texto en un pretexto. Entonces, el contexto de este texto no podemos verlo en el mismo texto, sino que tenemos que pensar en Moisés. En la historia de la existencia humana, pues siempre nosotros hemos tenido tormentas y dificultades en el mar de nuestra vida. Muchas de esas tormentas son generales, como es el caso de la que estamos viviendo ahora, pero son más las tormentas particulares, como el caso de una incomprensión con tu hijo, de un problema con el vecino, con un problema que te levanta y el tiempo se te va, que te das cuenta que va a llegar tarde al trabajo y cuando sales a la marquesina encuentras una goma pinchada. Hermano, esas son las tormentas de la vida, esas son las dificultades a las que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Y en ese momento no son menos que COVID-19, no son menos que el terremoto que hundió una isla, que el terremoto que destruyó tantas casas y que murieron tantas personas. Esas no son menos en ese momento. Para fines de consecuencias de los demás, eso no es nada, porque muchas veces algún miembro de tu casa no se da cuenta de lo que tú viviste cuando saliste y viste la goma pinchada. Va a llegar tarde al trabajo obligatoriamente, o tiene que coger un motoconcho e irte. Es un motoconcho para poder cumplir. Y en medio de todas esas cosas, tanto las que han pasado de manera mundialmente hablando como las que te pasan a ti, ¿cómo no recordar las proezas de Dios a través de su siervo Moisés? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 11, Moisés escribió: como el águila que agita su nidada,
revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Yo quiero dejar eso en la mente tuya. Un águila revolotea en el nido sobre sus pollos, extiende sus alas, los cubre, los toma y los lleva sobre sus plumas. En medio de esta crisis que tú vas a vivir, no es la que estás viviendo, en la que tú vas a vivir, debe de tener muy en cuenta lo que dijo el siervo Moisés, quien nos está introduciendo a la experiencia de Josué capítulo 1, versículo 5. Y estamos en el contexto para que entonces podamos entender el texto. El gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra. Y la súplica, escuchen esto, cuando Moisés supo que él no iba a entrar con el pueblo, o que él no iba a ser el instrumento de entrar el pueblo a la tierra prometida, dice que la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. Iglesia, prestémosle atención a esto. Nuestras desobediencias de ahora pueden hacer posible que en el momento que te llegue una enfermedad, Dios no pueda hacer menos que permitir que ella se desarrolle en tu vida. Por nuestra intemperancia, por nuestra manera de vivir, de comer, por la hora de acostarnos. Cuando menciono intemperancia, para terminar, lo menciono en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, no había vacilado un solo momento en el cuidado de Israel. Aunque supo que no iba a entrar al pueblo a la tierra prometida, no se desanimó. Me trasladaron del distrito, en 15 días debo de salir, a mí qué me importa lo que pase en el distrito. No, yo tengo que estar en ese distrito hasta el último día, fajado como el primer día cuando entré. Te cancelan del trabajo, comienzas a recoger todo lo tuyo, pero tu salida son 5 días después. ¿A qué te importa a ti los estados financieros? ¿Qué te importan a ti la limpieza? ¿Qué te importa a ti lo que sea que tú haces en ese trabajo? ¿Qué te importa a ti atender con cortesía a los clientes? Aquí dice que ese viejito, cuando supo que no iba a entrar, oró, pero Dios no le cambió el plan. Tú a veces oras mucho por algo, pero el plan de Dios sigue, no importa cuánto tú ores. Y no te estoy invitando para que no ores. Ora todo lo que tú quieras, pero se va a hacer lo que a Dios le dé su voluntad, no lo que tú quieras. Sin embargo, el viejito no había vacilado un solo momento en su cuidado por Israel. Con toda fidelidad, había procurado preparar a la congregación para su entrada a la tierra prometida y a la orden divina. Moisés y Josué fueron al tabernáculo, mientras que la columna de nube descendía y se colocaba sobre la puerta. Y allí el pueblo fue encargado solemnemente a Josué. Y la obra de Moisés como jefe de Israel había terminado allí mismo. Y a pesar de eso, él se olvidó de él mismo, pero no se olvidó de su pueblo. Y oigan cómo cierra esta parte que la encontré en Patriarca y Profeta, en la página 448, el primer párrafo. Miró a los ancianos y a los príncipes del pueblo y les encargó solemnemente que recibieran fielmente las instrucciones de Dios que él les había dado. Y aquel mismo día, Moisés recibió la siguiente orden. Sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán que yo te doy y que le voy a dar a los hijos de Israel. Y muere allí en el monte al cual subes y te reunirás a tu pueblo. En Deuteronomio, léanse el capítulo de Deuteronomio 32 esta tarde. En el versículo 49 y 50 dice, mira la tierra de Canaán que yo te doy por heredad a ti y a los hijos de Israel. Y muere allí en ese monte. Hermanos, después de ser un líder tan grande, 40 años en Egipto, 40 años en casa de su suegro Jetro, 40 años desde que salió de Egipto hasta ese día, 120 años, ese viejito duró siéndole fiel a Dios. Y ese día invitó al pueblo a seguir siéndole fiel a su Dios.
y le dijo, tú muere allí y te reunirás a tu pueblo. Voy a terminar esta parte del contexto histórico de entrar al texto que nos corresponde, diciéndole, antes de su muerte, Dios le mostró la entrada a la tierra prometida del pueblo de Israel hasta los 1000 años que nosotros vamos a vivir en el cielo. Deleítate en el estudio de la palabra, hermanos. Gózate en eso. Moisés vio, antes de morir, desde la entrada del pueblo a la tierra prometida, los reyes, los jueces de Israel, la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, lo que dijeron los ángeles, lo que le dijeron los ángeles a María, la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo, la segunda venida y hasta el milenio. Todo Moisés lo vio. Entonces Dios le dice, ahora acuéstate. Y obedientemente el viejito se acostó y se murió. Y los ángeles vinieron, lo enterraron y después vinieron, lo sacaron de ahí y se lo llevaron al cielo. Y allá, de allá arriba está él mirándonos a nosotros esta mañana en este culto. A la muerte de Moisés, si ustedes van al capítulo 1 de Josué, ustedes van a encontrar algo precioso. En el capítulo 1, el versículo 1, escuchen lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Después, el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y ahí entramos entonces al texto que vamos a estudiar nosotros en esta mañana. Nunca te apartará de tu boca, le dice en el versículo 8. Nunca aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guarde y haga conforme a todo lo que está escrito de él. Hermanos queridos, amados, Josué, aunque lleno de pesar por la pérdida de su gran líder, él sabía que no iba a quedar solo, porque vio en la experiencia de Moisés que nunca Dios abandonó a Josué. Mientras más duras fueran las pruebas, el mar delante y el pueblo en el medio entre el ejército y el mar, ejército de los egipcios. Y Dios estuvo con Moisés, levantó la vara y el mar se abrió. Volvió y levantó la vara de aquel lado y el mar se cerró con todo el ejército de los egipcios. Tenemos sed. Ahí comienza el pueblo a murmurar. Háblale a la roca. Se quilló tanto Moisés que no le habló, le dio. Y a pesar de, la roca inundó el valle. Todos bebieron y se bañaron. Y ese fue el problema que hizo posible que Moisés no entrara al pueblo a la tierra prometida. Pero a pesar de eso se arrepintió y se apartó. Y Dios entonces le dio entrada a la verdadera tierra prometida. Con gran ansiedad y con desconfianza de él mismo, que es lo que yo te invito a ti, a que tú te abandones en Cristo, pierdas tu confianza en ti mismo, en medio de todos estos problemas de la vida y los que vienen, que serán peores, tú debes de desarrollar tu confianza en Cristo Jesús. Josué miró la obra que le esperaba. Pero el Espíritu Santo cayó sobre Josué y todos sus temores se eliminaron de su vida. Cuando tú llegues a los problemas que te agobian, por favor, trata de recordar sin miedo lo que Dios ha hecho contigo en el pasado. No te agobies.
solamente confía. Porque cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, en el momento de tu crisis, tú lo clamas, entonces Él viene en tu ayuda y elimina tus temores y te asegura lo siguiente: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a sus padres. Y yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Yo quiero subir al texto que nos corresponde. Y allí en el texto lo invito, si tiene tu Biblia, y si quiere, no abra tu Biblia, pero escúchame bien, porque voy a decir lo que dice el texto. Dios le dijo a Josué en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Número 1. En los años que vivió en el desierto con el pueblo, cruzó el Jordán y ya Moisés no estaba. Peleó con los pueblos que estaban en el camino antes de llegar a la tierra prometida, y solamente el pueblo de Ai, que era el pueblo más pequeño y menos capaz de vencerlo, lo venció cuando uno de los soldados del ejército tomó un lingote de oro y tomó unas prendas a escondida. Ese pecado hizo posible que Josué no tuviese éxito en esa batalla. No vamos a entrar en ese detalle porque ustedes como iglesia saben lo que pasó. Pero cuando ese pecado se descubrió y Dios lo destruyó, el pueblo que menos significó para ellos fue el pueblo de Jai. Lo derrotaron. Ustedes recuerdan que el pueblo asirio tenía más de 100,000 soldados, bien entrenados. Y los 30,000 soldados que Gedeón fue a pelear contra ellos. Estoy hablando después de la tierra prometida. Di ese salto, perdónenme. Pero es que quiero mencionarle que nadie podrá hacerte frente a ti ningún día de tu vida. El pueblo de Israel entró a la guerra con Gedeón con 30,000 soldados. Dios le dijo, no, son muchos. Y 29,000 soldados se fueron para su casa. Quedó con 1,000. En el camino le dijo, son demasiados. 300, se fueron 700. Y de los 300, ningún soldado sacó su espada, porque el ángel de Jehová vino y produjo una bulla, un ruido tan grande que los asirios creyeron que 300,000 hombres del pueblo de Israel o más, 1,000,000, venían con una bulla tan grande que ellos no iban a poder. Y ellos mismos se confundieron tanto, el Espíritu Santo lo confundió tanto, que se suicidaron uno con otro, se mataron uno con otro. Y los que se salvaron se fueron y no se sabe hasta el día de hoy dónde están. ¿Por qué? Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Esa fue la promesa para nuestro hermano líder Josué. Y con esa confianza, Josué se descargó de él mismo y se convirtió en un hombre que hacía solo lo que Dios pedía. El punto número 2 del versículo dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué era el lugarteniente de Moisés, lo que significa que todos los secretos de Moisés, el primero que lo sabía era Josué. Porque el lugarteniente de Moisés, el guardaespaldas de Moisés y el líder que estaba al lado de Moisés para recibir las órdenes de Moisés era Josué. Ahora Moisés no está y Dios le promete que estaría con él como estuvo con Moisés. ¿Qué hace Josué? Creer en lo que Jehová dijo. Y yo quiero invitarte a ti a que tú creas que esta promesa no solamente fue para Moisés y Moisés se la dio a Josué. No solamente fue para Josué, también esta promesa es para ti y es para mí. Yo quiero que en los momentos difíciles
en las guerras que vivió el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Inclusive, cuando el pueblo ya entró y venció a todo el mundo alrededor de ellos, repartió a cada tribu la tierra de Canaán. Y Dios le mostró que lo que le había dicho cuando estaba de aquel lado de Jordán se cumplió, porque en cada guerra y en cada repartición Josué estaba al frente con éxito, porque Dios, como estuvo con Moisés, estuvo con Josué. Y Josué creyó eso y trabajó sabiendo que Dios estaba con él. ¿Qué fue lo que le puso la tapa al pomo el día que Dios habló con Josué de aquel lado del Jordán, antes de iniciar esta gran encrucijada? Le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ya vimos el texto roto en 3 pedazos. Número 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Número 2, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y número 3, no te dejaré ni te desampararé. Hermano querido, hay una parte del texto en Deuteronomio, capítulo 32, verso 23, que dice, esfuérzate y anímate, porque yo quiero decirte, si tú has tomado para ti el versículo 5 del capítulo 1 de Josué, y tú estás dispuesto y dispuesta a que nadie te pueda hacer frente ningún día de tu vida a partir de hoy, que como estuvo con Moisés y con Josué, estará contigo, y que Él no te dejará ni te desamparará, yo quiero ahora compartir contigo algo que está dentro del contexto de ese versículo. Esfuérzate y anímate. Josué no se sentó. Josué no comenzó a echarse fresco. Josué no comenzó a dar órdenes. Entrar a la tierra prometida, cruzar el Jordán, no podía ser menos que ir a una guerra a pelear. Y para tú ir a una guerra a pelear tienes que ir bien armado. Para que ese río se abriera y el pueblo lo atravesara seco, él tuvo que confiar en las promesas que Dios le había dado. No te dejaré ni te desampararé. Pero le dijo, esfuérzate. ¿Qué hizo Josué? Organizó al pueblo, colocó el arca y llamó a los sacerdotes. Colocó al sumo sacerdote Aarón delante. Colocó a los hijos de Aarón con el arca detrás de Aarón. Organizó a los 70 ancianos detrás de los sacerdotes. Y luego al pueblo. Y por último, Josué. Gloria a Dios. Para hacer eso, hermano, para organizar más de 1 millón o más de gente, había que hacer un gran esfuerzo. Josué no se sentó, Josué no dormía. Yo no sé si Josué comía y bebía, pero yo sé que se esforzó hasta lograr organizar al pueblo para cruzar el Jordán. Quiero, hermanos queridos, que recuerde esto. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 458, la sierva de Dios dice, aunque llenos de pesar por su gran pérdida, estamos hablando del contexto histórico de cuando Josué perdió a Moisés, cuando el pueblo perdió a Moisés. Los israelitas sabían que no quedaban solos. De día, la columna de nube descansaba sobre el tabernáculo y de noche la columna de fuego, como garantía de que Dios seguiría guiándolos y ayudándolos si querían andar en el camino de sus mandamientos. Él le dijo que no podían dejar de obedecer la ley. Con gran ansiedad y con desconfianza de sí mismo, José había mirado la obra que le esperaba, pero Dios eliminó sus temores, como yo le dije anteriormente, le estoy repitiendo eso. Y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y no te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a sus padres. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies.
Y le siguió diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidándote de no obrar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, que mi siervo Moisés, leí mal, te mandó. Además, le ordenó el Señor, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia querida, hemos visto dos aspectos en esta mañana. Número uno, en el contexto vimos a Moisés. Y para entender el capítulo 1, versículo 5, te presenté a Moisés. Ahora, en el contexto, te presento a Josué. Nos falta un punto. A mí, para terminar este sermón, me faltas tú. Ya vimos a Josué, vimos a Moisés, y ahora vamos a verte a ti. Vamos a verme a mí. Las promesas que Dios le hizo a Josué tienen cosas que dependen de mí, porque dependieron de Moisés y las promesas, ahí la hermana Nidia, yo leí que escribió, esas promesas las hago mías. Si ustedes también han hecho lo que hizo la hermana Nidia, yo quiero también invitarte a que haga tuya, que nunca, que solamente te esfuerce, que sea valiente y que no te aparte de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿De qué? De la Biblia. Lee la Biblia, lee el espíritu de profecía y obedécelo, pero tú lo vas a obedecer únicamente si dejas que Jesús entre a tu vida. Cuando Jesús entre a tu vida, entonces el Espíritu Santo hace la obra. Y el apóstol, cuando lo dejó entrar, dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que hago, no lo hago por mí, lo hago porque Cristo lo hace en mí. Familia amada, Dios en esta mañana te ha prometido que no te dejará, no te abandonará, que estará contigo todos los días. Dios está prometiendo en el versículo 5 del capítulo 1 de Josué, que como estuvo con Josué y como estuvo con Moisés, estará contigo. Pastor Batiste, Jesús no te dejará solo con ese distrito. Ancianos, Dios no los dejará solo con su familia y con sus iglesias. Dios no los desamparará. Pero en esta mañana Dios te dice que tú no debes de apartarte ni a la derecha ni a la izquierda de lo que está escrito. Y si no te separa de lo que está escrito, si obedece lo que Dios tiene en su palabra, Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No estamos solos, Criseida. Dios es todopoderoso. Tú estás en los brazos del Todopoderoso. Glenny, tú estás en los brazos de Jesús. Él no te dejará sola. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Juan 14, del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Juan 14, 2 dice, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos, permítame decirlo así. Hay muchas galerías, hay muchas fincas. Si así no fuera, ya les hubiese dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y en el verso 3 cierra. Y esto es para ti, esto no se lo dijeron a Moisés ni se lo dijeron a Josué. Esto se lo dijeron a los discípulos para decírtelo a ti en esta mañana.
Si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Ahí está la garantía de la venida de Cristo. En un versículo de la Biblia, 14:3, primera parte, está la garantía de la segunda venida de Cristo. No busques más versículos, olvídate de eso. Si tú quieres creer en la segunda venida de Cristo, ve a Juan 14:3, en su primera parte, cuando dice, si me voy y les preparo lugar. Yo quiero preguntarte, ¿se ha demostrado, han encontrado a Jesús después de la resurrección en alguna ciudad de este mundo? ¿Lo han encontrado? No, eso quiere decir entonces que Él no está aquí, en este planeta. Y Él dijo, si me voy, si no lo hemos encontrado nunca, es porque se fue. Él dijo, me voy y les preparo lugar. Ya ese lugar está preparado. Espera que Cristo viene, porque Él dice, si hago eso, vengo otra vez. Y oigan cómo me mata este versículo a mí. Sian, yo no podía dejar de decir esa palabra. Tú me conoces. Oigan cómo este versículo me mata. Los llevaré conmigo. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Los llevaré conmigo. Para que donde yo esté, también ustedes estén. Yo quiero concluir diciendo, número 1, Dios estuvo con Moisés. Número 2, Dios estuvo con Josué. Número 3, con COVID y sin COVID, Dios estará contigo. Con pruebas y sin pruebas, Dios estará contigo. Solamente que te mando que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Crees, Iglesia Romana Central, Distrito Romana Central? ¿Crees que puedes hacerlo?